El video del día de hoy es acerca de los conceptos básicos del interconductismo que muchos dan por hecho que ustedes ya conocen cuando ustedes leen alguna lectura interconductual, sin saber exactamente a qué es a lo que nos estamos refiriendo. Teoría de la conducta y todas las derivaciones en cuestión de investigación que surgieron a partir de ese libro son complicadas de leer, debido a que utilizan muchísimos términos y muchísimos conceptos que dan por hecho que todos los que los leen ya saben. Y si uno empieza a escarbar y empieza a buscar qué significan esos conceptos, difícilmente llegamos a la lectura correcta que nos explique desde cero qué es lo que está pasando. Inclusive el libro que se supone que nos lo explica porque es el que lo postula, como lo es Teoría de la Conducta, nos damos cuenta que es un poquito confuso y difícil de leer. Justamente eso me motivó a realizar este video en el cual vamos a explicar algunos términos particulares, algunos conceptos del interconductismo de Ribes y López, de lo que proponen en Teoría de la Conducta, y qué significan y cómo utilizar correctamente esos términos o esos conceptos. Esperando que esto sea una especie de diccionario, de glosario, que los ayude a entender de mejor manera, pues, el interconductismo y las cosas que lean a partir de ahora. Las voy a presentar en orden alfabético, simulando o emulando de nuevo que esto es un diccionario. Y pues vamos a empezar con la primera, la cual es conducta. Conducta es un campo integrado de relaciones de contingencias entre eventos de estímulo y respuesta. Esto es importante, es de las primeras cosas que tenemos que entender cómo están compuestas. Tenemos la definición bonita, la definición clásica, la que da Ribes y López en su momento, que es la de interacción de un organismo completo con su medio ambiente, etcétera, y todos los etcéteras. Creo que esa es una definición que ya he dado a lo largo de los diferentes videos que ha habido en el canal. Pero una vez que lo revisamos, tal como lo describe Ribes de cómo está compuesto, de campo integrado de relaciones de contingencias entre eventos de estímulo y eventos de respuesta. Lo primero que hay que quedar claro, cuando hablamos de conducta, no vamos a hablar de que estamos analizando respuestas y que estamos analizando estímulos y disposición. No. Estamos, al hablar de conducta, analizando todo eso integrado. Las relaciones que se dan entre eventos de estímulo y eventos de respuestas, pero relacionados entre sí. Y la relación no puede ser de cualquier tipo. Tiene que haber una relación de contingencia. Entonces, la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista psicológico y particular del interconductismo, hablar de conducta es hablar de un campo integrado de eventos de estímulo y eventos de respuesta, no únicamente de respuestas y de estímulos, porque en sí lo que nos interesa son las relaciones que se dan entre ellos, o sea, las contingencias. Y justamente el siguiente término que vamos a explicar es el de contingencia. Estas son relaciones de interdependencia entre eventos de estímulo y respuesta, sean en términos de ocurrencia de dichos eventos o de sus propiedades funcionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué hacer una definición que puede llegar a parecer como rebuscada? Pues todo en el interconductismo suena rebuscado, la verdad, para que nos hacemos tontos. Pero en sí lo que debe de quedar claro es que las relaciones de interdependencia, eso es lo que nosotros decimos cuando hablamos de una relación de contingencia. ¿Por qué hablar de interdependencia? Porque la forma clásica en que se concebía o que se llegaba a malinterpretar una contingencia era como covariación o inclusive como relación de contigüidad. Pero no es necesariamente una relación de contigüidad, porque las contingencias se pueden dar inclusive entre eventos que no son contiguos, en un sentido meramente de dimensiones temporales. Justamente por eso Ribes nos hace una división en dos en algún artículo posterior, en la cual dice que existen dos tipos de contingencias. Contingencias de ocurrencia y contingencias de funcionales o contingencias de funciones. Una contingencia de ocurrencia tiene que ver particularmente con el aspecto secuencial en que ocurren las cosas, de que ocurre algo y que aparentemente en una dimensión temporal después ocurre otra cosa como consecuencia de la primera. Por ejemplo, en el conductismo clásico, en el condicionamiento clásico, primero se presenta un estímulo particular, nuestro estímulo neutro, una luz.
Después, en un sentido meramente temporal, es el después porque, como recordamos, toda interacción psicológica es sincrónica. Todos los elementos que de la estructura contingencial interactúan simultáneamente. Pero cuando hacemos el análisis en sentido temporal, ocurre en un primer momento que se enciende una luz y en un segundo momento que se presenta comida. Allí hay una contingencia de ocurrencia. Ocurren cosas, se presenta una luz y de manera contingente a esta se presenta la comida. Ahí hay una contingencia de ocurrencia. Pero es importante decir que existen también contingencias de función, es decir, contingencias, interdependencias que le dan sentido a la función psicológica, a que se estructure un comportamiento particular. Y en este caso, la luz es contingente respecto de la comida, pero no como ocurrencia, sino como función. De igual manera, la respuesta incondicional, si estamos hablando de comida y la respuesta incondicional que vamos a tomar como referencia es la cantidad de salivación que hay o que se da, pues entonces esa respuesta incondicional es contingente, funcionalmente hablando, de la presentación de la luz. Le da sentido a la interacción psicológica, porque si presentáramos la luz y la comida, pero la comida no produjera salivación, pues entonces la luz nunca jamás en la vida nos haría salivar. En ese caso, la comida es estructurante funcional para que se dé la interacción particular en el condicionamiento clásico. Es funcional, no de ocurrencia. Es decir, no es algo que pase, sino que simplemente es algo que se necesita para que el campo psicológico tenga la formación particular que tiene. Siguiente término es criterio de ajuste, el cual es demanda conductual que el organismo satisface mediante formas de interacción estructuradas en un nivel funcional mínimo correspondiente. Un criterio de ajuste, en pocas palabras, es el por qué o el para qué más bien el organismo va a hacer lo que sea que esté haciendo. Como todos sabemos, para Cantor, el comportamiento psicológico es comportamiento ajustivo. En este sentido, todo el comportamiento psicológico se despliega en términos de ajustarnos a una situación particular impuesta ya sea por el medio ambiente, por otra persona, etc. Pero el objetivo es ajustarnos. En este sentido, pues todas nuestras conductas, todo el comportamiento que desplegamos, tiene un para qué, y el para qué es ajustarnos. Por eso el término de criterio de ajuste es vital. Y si lo vemos en términos de demanda conductual, eso significa que a cada situación hay componentes del medio ambiente que delimitan las respuestas que debemos de dar para ajustarnos. En un ejemplo muy sencillito, supongamos que vamos caminando por el bosque y de pronto en medio del bosque hay un tronco gigantesco que mide así 20 metros de largo y que no es tan sencillo rodearlo. Allí hay una demanda impuesta por el medio ambiente. Nosotros tenemos que cruzar al otro lado porque del otro lado está el camino hacia donde vive nuestra abuelita. Y entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la manera por medio de la cual con nuestro comportamiento vamos a ajustarnos a esa situación y llegar al otro lado. Y entonces decidimos escalar. Y escalamos y cruzamos. El ¿por qué hacerlo de esa manera? ¿Para qué escalar? Literal, para llegar al otro lado. Como el por qué la gallina cruzó la calle para llegar al otro lado. Ahí está, la demanda conductual, que hace que del comportamiento que dispongamos, nosotros hagamos una u otra cosa. En términos más complejos, cuando el profesor en clase nos dice, a ver tú, ¿en qué año se publicó el libro La conducta de los organismos? Pues ese es un tipo de comportamiento diferente. Nos tenemos que ajustar a criterios un poquito diferentes, ya que la respuesta no es en sí mover los brazos y las piernas, sino que tiene que ver con una respuesta lingüística, que es decir, en 1938. ¿Para qué decir eso? ¿Por qué decir eso? Para ajustarnos a una demanda, en este caso impuesta por otra persona, el profesor, y el criterio de ajuste es cualitativamente diferente cuando nos piden escribir un ensayo a cuando nos piden llega al otro lado de la calle sin que te atropellen. Pero es importante siempre tenerlo en cuenta, que el comportamiento es ajustivo y para ello a la demanda conductual, al por qué o al para qué hacer algo, se le denomina criterio de ajuste. El siguiente término es mediación.
proceso mediante el cual uno de los elementos del campo de contingencias sea crítico para su estructuración. La mediación es el proceso. Retomando el ejemplo del condicionamiento clásico, ¿cuál es el elemento estructurante? Tenemos muchos componentes en un campo de contingencias, pero por lo general se dan elementos particulares que se vuelven necesarios para que se dé un comportamiento particular, una conducta particular. Justamente en este caso, estamos hablando de que el proceso tiene dos componentes. Un proceso de mediación tiene un componente mediador y un componente mediado. Nosotros en todo campo de contingencias, entonces, en el proceso de mediación, uno de los elementos del campo toma ese papel, el papel de que sin ese componente no se estructura el campo de contingencias, un campo de contingencias particular. Y por ende, entonces, vamos a hablar de qué es un mediador. Componente de estímulo o de respuesta crítico en la estructuración del campo de contingencias. Un componente de estímulo o de respuesta. Supongamos que terminamos con nuestra novia y no nos queda absolutamente nada de ella más que una playera que olvidó en nuestra casa. Y por lo general, en todo el día, no nos acordamos de ella, excepto en el momento en que nosotros entramos en contacto con esa playera, con esa blusa que olvidó en nuestra casa. Y en cuanto la vemos, nos acordamos de aquellos besitos que nos daba, de la canción que nos dedicó, de su aroma, etcétera, etcétera. En este campo de contingencias particular, el elemento mediador es la blusa que olvidó, porque sin ese elemento no interactuamos con todas las demás contingencias, como su aroma, la canción que nos dedicó, todos esos aspectos que les acabo de mencionar. Ese es el aspecto, ese es el elemento mediador de la interacción. Y todo proceso de mediación, les comentaba, se divide en dos, en un mediador y en un mediado. Y el componente mediado, que es el siguiente concepto que vamos a ver, es contingencia cuyo establecimiento depende críticamente de la participación del componente mediador. Si se dan cuenta, aquí ya no estamos hablando de un componente, sino de una contingencia. Y esto es vital, porque no es lo mismo un componente, como en este caso la blusa, que una contingencia, que como les expliqué hace ratito, es una interdependencia entre dos elementos. Entonces, lo que es mediado es una contingencia. Un evento de estímulo, en este caso la blusa, lo que media es una contingencia que interactuemos con un segundo aspecto que son los recuerdos de la novia. Esa contingencia es el elemento mediado. El siguiente elemento del cual voy a hablar es del desligamiento. Se le llega inclusive a denominar desligamiento funcional. Es la capacidad de reaccionar de manera relativamente y progresivamente independiente de las propiedades físicas y químicas de los objetos y eventos presentes en la situación que ocurre el contacto organismo-medio. Este grado de desligamiento se puede entender medianamente fácilmente en el sentido más clásico, en el ejemplo primero que les di, de que tenemos que saltar el árbol o el tronco para llegar al otro lado. Estamos interactuando no solo respecto de los elementos físico-químicos de la situación, sino que lo que hacemos también es una respuesta mecánica, en este caso, en la situación particular. Entonces digamos que estamos interactuando forzosamente en ese momento y a esa hora. Pero como seres humanos, gracias al uso del lenguaje, podemos interactuar con cosas que no están presentes en este lugar, o con eventos que ya tuvieron lugar en el pasado, o que van a tener lugar en el futuro. Esta capacidad de desligarnos de las situaciones físico-químicas del medio ambiente es a lo que se le denomina desligamiento funcional. Para Rives existen 5 niveles distintos de desligamiento: el contextual, suplementario, selector, sustitutivo referencial y sustitutivo no referencial. Estos 5 niveles de desligamiento funcional, que forman parte de su taxonomía, que justamente es de las partes más importantes que postula en su teoría de la conducta,
Las abordaremos en otro video, en otros videos, en los cuales hagamos hincapié en las particularidades de cada uno y en qué se refiere. Pero mientras tanto, lo que debe de quedar perfectamente claro es qué significa el desligamiento. Cuando alguien habla de desligamiento, ¿a qué se está refiriendo? Y justamente, perfectamente ligado de esto, pues viene el concepto de función conductual. Una función conductual es un campo de contingencias estructurado con base en un proceso específico de mediación y en un nivel particular de desligamiento. Como se habrán podido dar cuenta, hay dos cosas particulares, dos elementos que se toman en cuenta para definir la estructuración de una función conductual. Nivel de mediación, nivel de desligamiento. Dependiendo de cuál sea el elemento mediador y de qué tanto nos estemos desligando del aquí y del ahora, se puede realizar uno u otro tipo de función conductual. Hace un momento les mencioné cuáles son los 5 diferentes niveles de desligamiento o las 5 funciones conductuales que propone Ribes y López en 1985. Y pues, cabe aclarar que los niveles de mediación se pueden dar en 3 niveles. Físico-química, en caso de que estemos interactuando respecto de un medio completamente estimulante de la situación particular, como lo puede ser una luz, en el caso del condicionamiento clásico. Ecológico, cuando la mediación se da respecto de cuestiones que están estructuradas para la supervivencia de una especie particular, como el hambre, la reproducción, entre otros, o si se está interactuando en un nivel convencional. Ya tenemos todo un video respecto de cuál es el nivel de desligamiento convencional. Les estaremos dejando en la descripción o por aquí el link al video para que vayan y lo revisen. Y entonces, si se da un medio de contacto convencional y nosotros interactuamos desligándonos funcionalmente del aquí y del ahora, estamos interactuando en un nivel, en una función conductual particular. Respecto de si interactuamos en un nivel de mediación físico-químico y nuestra respuesta pues es simplemente simétrica a la del medio ambiente, como mover algo, pasar la sal, etc., pues estamos interactuando en un nivel de complejidad diferente. A estos elementos de mediación y desligamiento funcional son los que diferencian cualitativamente un grupo de respuestas, un grupo de conductas particulares de los demás. Marcan la complejidad de la interacción que tenemos. El último elemento, el último concepto del cual vamos a platicar el día de hoy es el de medio de contacto. Es la condición que posibilita el establecimiento del contacto entre segmentos de estímulo y respuesta para configurarse como contingencias. Es imposible que interactuemos con una luz por medio de la vista si no hay luz, si no hay el elemento que nos permita interactuar. No podemos nosotros generar una reacción ante ver la almohada y que nos dé sueño si no hay luz que me permita ver la almohada. Si alguien me dice siéntate, es imposible que yo reaccione o que se genere una contingencia ante esa palabra si no escucho, si no hay partículas de aire que permitan que ese mensaje llegue hasta mí. Justamente a eso, al medio necesario para que yo entre en contacto con aquello que me va a estimular para generar una contingencia, ese es el medio de contacto. Si no hay partículas de aire, no escucho. Si no hay luz, no veo. Si hay una capa entre mí y otra persona, no siento. Entonces es necesario que se cumplan con determinadas condiciones particulares que posibiliten, aquí la palabra ya no es que permitan que se estructure, sino que posibiliten una interacción. Sin eso, no hay interacción. Eso es el medio de contacto. Pero pues hasta aquí lo que me importa es ¿qué les parece? El contenido no sé qué tan denso haya quedado, pero me parece que es importante que estos conceptos queden perfectamente claros. Y pues como siempre, cualquier duda, déjala aquí en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, compartir el video con tus amigos, darle like por supuesto. Y pues nos vemos a la próxima.